Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Eterno Dios y Padre, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, hoy. Te pedimos, Dios, que nos ayude, que me ayude a compartir tu palabra con libertad, Dios mío. Yo te pido, Espíritu Santo, tu soberanía, tu autoridad también en esta tarde, para que tu palabra pueda ser predicada en libertad y con autoridad para tu gloria, Señor. Yo te pido ayuda, Espíritu Santo, personalmente. Mira tú la necesidad de tu pueblo, Padre, y conforme a la necesidad, ayúdame, Dios. Ahí donde tú estás, dile a Dios, háblame, Señor. Háblame, Señor. Inclino mi voluntad a ti. Rindo mi derecho, porque necesito escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la mayoría de las ocasiones, el éxito va a estar en función del hambre. Dice que el que tenga hambre será saciado. El que tenga hambre será saciado. ¿Tienes hambre? Pues vamos a ver si podemos comer. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice así la palabra del Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero en el libro de Ageo, capítulo 1, versos 6 al 7, del 5 al 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Tenemos dos textos que se contraponen. Hay un plan y un propósito de Dios de suplir todo lo que necesitamos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No es algo que dependa de ti ni de mí, sino depende de sus riquezas en gloria. Amén. No se trata tanto de tus capacidades, de tus talentos, sino de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es Dios, lo potente, lo fiel que es Dios.
Pero en contrapartida, hemos leído en el libro de Ageo capítulo 1, versos 5 en adelante, al 7, que hay situaciones en las que no nos salen las cosas así. Meditad sobre vuestros caminos. Muy bien. Todo ser humano desea que le salga bien las cosas. ¿A cuánto le desean que le salga bien las cosas? Torremolinos tiene una peculiaridad. Bueno, tiene muchas. Lo más importante es que estáis vosotros y el Señor. Pero aparte de eso, es un lugar... Ay, gracias. Es un lugar donde muchas personas vienen de... ¿Esto sube por algo? El pie este. Sube, ¿no? Para que no me duerma. Muy bien. Muy bien. Pues Torremolinos, como te decía, tiene la peculiaridad de que muchas familias, muchas personas vienen para encontrar una mejor vida. Amén. Antequera le pasa lo mismo. Me imagino que Madrid, Barcelona. Es normal. Todo ser humano desea que le vaya mejor. ¿A cuántos desean en esta tarde que le vaya peor? Es para orar por ti, porque vamos, no está dentro del ser humano equilibrado, medianamente equilibrado, desear que le vaya mal. Cuando eso lo tenemos es que tenemos un problema. El ser humano desea que le vaya bien. Por eso en el libro de Ageo dice, sembráis y no cosecháis, trabajáis y no funciona. Porque el ser humano sigue intentándolo. Pero en Proverbios 12:14 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que ver si no sale algo, si no está funcionando, ¿qué pasa? Por eso dice, meditad sobre vuestros caminos. Porque el deseo de Dios es bendecir nuestra vida. Ahora, yo no te voy a predicar un evangelio de la prosperidad, de que si no te va bien algo es que estás en pecado. No es cierto eso. Porque si no, Jeremías el pobre estaba fatal. Ni un milagro de cisterna en cisterna, pan y agua en el mejor de los casos. No se trata de eso. Se trata de cómo estamos de la presencia de Dios. Cómo estamos de la paz, del gozo, de la esperanza, del amor, de las cosas eternas. Porque las cosas temporales las tendremos o no. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo esto. Y digo, bueno, ¿y la iglesia perseguida? Que lo que tiene es a ver si lo matan o no. ¿Son menos hijos de Dios que nosotros? No, no es eso. Pero cuando algo no va bien dentro, que no hay satisfacción dentro, que no hay paz dentro del corazón, que no hay esperanza, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Pero todo el ser humano desea que le vaya mejor y para ello pone todo lo que tiene. Utilizamos nuestras capacidades, utilizamos nuestros recursos, nuestras influencias, incluso nuestra confianza en los ídolos. ¿El ser humano quiere que le vaya bien? Sí o sí. ¿Verdad? ¿Cuántos no han caído de la magia blanca, negra, con tal de salirse con la suya? No levantes tu mano, porque seguramente tú conoces a alguien. Con el deseo de que nos vaya bien. Pero si quieres que te vaya bien, agárrate a Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Mejor es confiar en Dios que en Egipto, querido hermano. Pero aún ahí vemos en la palabra cómo el pueblo de Israel, después de haber salido de más de 400 años de esclavitud, quería volver a Egipto. Se acordaba de los ajos y los puerros, que dice que comía de balde los latigazos que le metían. Eran esclavos. Pero se acordaban de eso por no confiar en Dios. El ser humano tenemos una tendencia a la autosuficiencia. ¿Alguien dice amén?
Y si estamos muy influenciados por los patrones del mundo, tienes que ser un tiburón. Pisa al que haga falta. Hazte a ti mismo. Es todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es un camino junto a Él. Lo que Dios nos ofrece es llevarnos de la mano derecha y dice que nadie nos arrebatará de Él. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Nada ni nadie, querido hermano. Pero es un caminar, es una carrera dependiendo de Él, confiando en Él. En el huerto del Edén lo que se perdió fue la confianza. Adán y Eva no confiaron en que lo que Dios le decía era lo mejor. Quisieron poner la confianza en lo que le decía una serpiente. Como si te lo dice un mono o un rinoceronte. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Amén. Mejor es. El hombre después del diluvio, pasaron las generaciones, y buscó la manera de confiar, de seguir confiando en sí mismo. No había aprendido la razón, no había aprendido todavía la lección. Construyó una ciudad y en medio de la ciudad una torre que le llamaron Babel. Pero ¿cuál era el problema que estaba existiendo en esa construcción? Cualquiera pudiera decir, hombre, mira, pues una construcción no es mala. Es más, yo creo que de los pocos relatos en la palabra que dice que estaban todos unidos. Léelo, estaban todos unidos. Había camaradería, parecía que todo funcionaba, pero estaban unidos en un propósito para no confiar en Dios. Porque su deseo era hacer una torre al punto de llegar al cielo. Eso me recuerda al deseo de Lucifer, el Señor lo reprenda. Subiré, me sentaré, seré como Dios. Y el ser humano tiene esa tendencia de la autosuficiencia, tiene esa tendencia de confiar en sí mismo y en sus posibilidades. La vida del cristiano es confiar, depender de Dios. Pero mejor es confiar en Dios que confiar en tu fuerza. Confiar en Dios que en tus recursos. Mira tú los del banco ahora, ¿cómo están? Mejor es confiar en Dios, porque mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso puedes leerlo en Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Es curioso que Dios, que fue el que fomentó la comunicación con Adán y Eva, tú sabes que Dios hablaba con Adán y Eva, ¿verdad? Tenían comunicación. Dios es un Dios interrelacional. Dios desea la relación con su creación. Pero en este caso, como los motivos no eran buenos, trajo confusión. Trajo confusión. Y Dios tiene autoridad y poder para traer confusión cuando los motivos no son los correctos. Para confundir, para que no se alcance el propósito, ese propósito que no es noble, vamos a decir. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22, dice, cuando comenzaron a entonar canto, estaba el pueblo de Israel, estaba sitiado. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios mismo los confundió. ¿Por qué? Porque iban en contra del pueblo de Dios. Cuando Dios ve que hay una motivación, una intención que no es noble, puede mandar confusión. Pero es curioso que Dios no es un Dios de confusión. Son los hombres, estamos confundidos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. En Él su sí es sí, su no es no. Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Podemos confiar en Dios, debemos confiar en Dios, querido hermano. Esta es la tendencia natural
de confiar en nosotros. Tal vez porque nos ha tocado vivir situaciones en que nosotros hemos tenido que, como se suele decir, sacarnos las castañas del fuego. ¿Quién ha tenido en algún momento que echar para adelante con un montón de responsabilidades? Yo tengo una imagen cuando estuvimos en Nicaragua. Mamita. En una carretera, por llamarlo de alguna manera, porque aquello era de piedra, te encontraba alguna gente vendiendo iguana para comérsela. Se come la iguana allí. Y nos encontramos a una mujer en la carretera que íbamos, una mujer. ¿Tú sabes lo que hacía esa mujer? Una mujer mayor. Una mujer mayor que lo que hacía era, estaba en la carretera estaba, y lo que hacía era recoger chino de los lados y tapar los agujeros. No tenía chaleco amarillo, no tenía paga, no era del MOPU, no. Y la gente pasábamos por allí y el que quería le daba algo. En otra ocasión vi un relato, un documental de niños que partían piedra. Imagínate lo que le darían. Imagínate una piedra así y ahora a golpe la hacen más pequeña y eso hacía saco y lo vendía. Y después iba al colegio. ¡Qué infancia! O sea, ¿por qué te digo eso? Porque hay situaciones en la vida que nos llevan a tomar roles que no tocan, pero nos ha tocado vivirlo. Porque la sociedad, porque las circunstancias, el país, la familia, no lo sé. Hemos tenido que hacer cosas que a lo mejor no tocaba. Pero quiero decirte que si eres ahora un hijo de Dios, puedes confiar en tu Padre. Puedes confiar que Dios sabe de qué tienes necesidad. Puedes confiar que Él es poderoso para guardarte, para sostenerte. Tenemos que despojarnos y no es fácil porque está arraigado en nosotros. Está arraigado en nosotros el querer hacer las cosas, el querer que no se nos suelte, que no se nos escape el barco. Queremos tenerlo controlado. ¿Alguien conoce a alguien? Lo conocemos, ¿verdad? Yo lo conozco. Pero nosotros como hijos de Dios podemos confiar en nuestro Padre, que Él sabe de qué tenemos necesidad. Hay otras situaciones donde decimos, yo no quiero confiar en Dios. Eso no va conmigo. Quito a Dios de la escena. Si estamos aquí, es porque en algún momento lo hicimos. Y a la salida voy a hacer una encuesta. ¿Cómo te fue? Porque separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pero volviendo al texto de Filipenses 4:19, debemos de entender que el contexto de este capítulo es un contexto de gozo, de alegría. Dice que en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Pero quiero decirte también que esta carta, gran parte de esta carta a los filipenses está escrita desde la cárcel, hermano. El contexto histórico es que está escrita de parte desde la cárcel. Y las cárceles de ahora no son las de antes. Yo sé que tú vas a los estudios del Berna y ya lo sabes, que las cárceles de antes no son las de ahora, ¿verdad? Y ahí está diciendo, pero mira lo que dice en el verso 1. Así que, hermano, capítulo 4 de Filipenses,
míos y amado y deseado, gozo y corona mía. Está diciendo San Pablo, ahí está diciendo que los hermanos de la iglesia de Filipo, para él era un gozo, porque los veía que seguían adelante, porque los veía creciendo, porque los veía siguiendo confiando al Señor. Por eso dice, seguir adelante, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En aquel tiempo, querido hermano, había persecución, en aquel tiempo había escasez, en aquel tiempo no era la cosa fácil. Pero qué nivel de confianza, de dependencia, de esperanza para decir, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Fue fundada, bueno, eso lo vamos a dejar porque es interesante, si puedes mirarlo, cómo fue, cómo estaba compuesta la iglesia de Filipo. Era interesante cómo creció esa iglesia. Tú sabes que Pablo no iba a Filipo. Pablo iba a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Iba a Bitinia y se lo impidió. Pero después el Espíritu Santo le llevó a Macedonia y de Macedonia a Filipo. Y ahí se levantó la iglesia de Filipenses. ¿Sabes una cosa? Hay veces que Dios cierra puertas porque tiene mejores para entrar. Hay cosas que no entendemos y no la vamos a entender. Pero cuando no entiendas algo, no salgas corriendo. Confía en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No te desesperes, no levantes el puño, sigue confiando porque Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú me dices, Fernando, ¿te va bien la vida? Pues seguro que mejor que a muchos. Tú no tienes días grises y negros. Pero doy gracias a Dios que he conocido a mi Redentor. Porque los días grises, cuando no tenía a mi Redentor, esos sí que eran negros. Esos sí que eran grises. Eso sí que era sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, a pesar de las circunstancias, soy un hijo de Dios. Y sé que mi Padre sabe de que tengo necesidad. Y Él va a hacer lo que haga falta para darme lo mejor. Aunque lo mejor sea cerrar una puerta. Tú imagínate, Pablo, queriendo ir a Asia a predicar en varias ocasiones, queriendo llevar el mensaje, cualquiera diría, hombre, ¿cómo no se va a abrir la puerta? ¿La tiramos si hace falta? No, era el Espíritu Santo quien se lo estaba impidiendo, porque tenía algo mejor. Tenía algo mejor. Allí en la iglesia de Filipo encontró a Lidia, aquella teñidora de púrpura, ¿no? Después liberó a aquella mujer, aquella muchacha con ese espíritu de adivinación, que lo llevaron a la cárcel. Pero fue al carcelero de Filipo y se convirtió él y toda su familia. Nadie ha dicho que el camino va a ser fácil, pero va a ser seguro. No te rindas, no te vuelvas atrás, no quite las manos del arado, sino sigue adelante. Porque tu Dios sabe de que tienes necesidad. Tu Dios, mi Dios, sabe de que tiene necesidad. 3 cosas rápidas que podemos aprender de este texto de Filipenses 4:19 para poder recibir la bendición. La Escritura dice que no les aprovechó el oír, o sea, no les aprovechó la palabra, las promesas, porque no la escucharon con fe. En otra ocasión dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay cuestiones que son condicionadas. Hay promesas que son condicionadas. Amén.
tú quieres que el verso Filipenses 4:19, que se lo decimos en muchas ocasiones a los nuevos, a la gente que le estamos testificando, ¿verdad? ¿Alguien lo ha usado para gente nueva? ¿Nadie? Bueno, usáis los textos, ¿no? Sí, bien, vale. Sí, ¿verdad? Gracias, hermana. Pero esto es para nosotros. ¿O no te ves en algunos momentos que dice, ¿dónde está, Señor? Señor, ¿dónde está? Que tú has prometido estar conmigo todos los días y yo no te veo hace unos cuantos días. ¿Nunca te ha pasado? Y a lo mejor que estamos nosotros de espaldas, ¿eh? Meditad en vuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final no es el bueno. Yo te traigo esta palabra para que podamos hacerla práctica. No quiero que sea una palabra que te pase por encima, que te dé datos sino que tú puedas decir, Señor, yo quiero que ese texto sea para mí. Yo quiero apropiarme de ese texto para mi vida. Y cuando pase por el valle, yo me pueda agarrar a Él. Y cuando pase por la abundancia, dé gracias porque se está cumpliendo. Pero si estoy esperando, voy a esperar con esperanza. Pues tres cosas que necesitamos entender para que este texto sea una realidad en mi vida. ¿Está dispuesto? Sí, muy bien. En primer lugar, tengo que reconocer de dónde viene mi bendición. Tú dirás, vaya revelación que ha tenido Fernando. Mis revelaciones son facilitas. El tema es hasta dónde quieras tú llevar, hasta qué profundidad quieras llevar la revelación. Porque lo primero que dice es, mi Dios, un Dios personal. Gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por los ministerios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Pero te digo una cosa, tú y yo necesitamos tener la revelación de un Dios personal. Porque Dios, en el Dios que hablamos, en el Dios que creemos, es un Dios personal. Cuando Él dice que está llamando a la puerta de tu corazón para que abras, es para que sea personal. Gloria a Dios por la fe de otro, como en Timoteo, la fe de su abuela, de su madre. Gloria a Dios, afecta y alcanza la fe nuestra hacia otros. Sí, pero Timoteo tuvo que tener un encuentro personal. Entonces, es fundamental que yo entienda que la bendición voy a poder recibirla si entiendo que es mi Dios. En la oración modelo dice, Padre nuestro. Yo tengo que apropiarme. Hoy dicen que es el Día del Padre. Me imagino que será todo el año, pero bueno, hoy dice que es el Día del Padre. ¿Por qué no miras para arriba y dices, gracias, papá? Gracias, papá. Gracias, papá. Porque tal vez tu papá ya no está. O tal vez tu papá nunca lo conociste. O tal vez tu papá no dio la talla. Pero nuestro Padre Celestial es perfecto. Dios es amor. No es algo, es amor. Entonces, cuando tú tienes la revelación de que mi Dios, eso cambia. Eso cambia. En Santiago capítulo 1, versos 16 y 17 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿por qué dice primero, hermano, no erréis? Porque podemos equivocarnos.
Podemos equivocarnos y buscar, como he dicho anteriormente, mi ayuda, mi provisión que venga incluso de mis capacidades o intelecto. No, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre, del Padre de las luces. Pero mira también lo que dice San Pablo en 2 de Timoteo 1:12, dice, yo sé en quién he creído. ¿Cómo va a pasar un hombre, después de haber dejado lo que dejó, su currículum que tenía, por ahora entregar su vida a Jesús, aquel que se tuvo ese encuentro en el camino de Emaús? ¿Cómo que ahora va a entrar en cárceles, en azotes, dejarlo medio muerto, si no tiene una revelación personal de que es su Dios? Una revelación personal. Job mismo dijo, en Job 19, del 25 al 27, que yo sé que mi Redentor vive. Y sabía que lo iba a levantar del polvo y un día iba a estar en su presencia. Cuando dice eso Job, no era cuando tenía sus hijos, no era cuando tenía sus bienes, fue cuando lo perdió todo, hermano. Y pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Tenía una certeza de su Dios personal. De su Dios personal. Y es verdad que hay momentos donde a lo mejor nos podemos ver solos. ¿Te has visto solo en algún momento? ¿Solo o sola? No es fácil. A San Pablo lo dejaron solo. A Jesús lo dejaron solo también. La diferencia es que ellos tenían la revelación de que su Padre estaba con él. Eso marca la diferencia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, hermano, hasta el fin. En segundo lugar, primero, tener la revelación, la constancia de que tengo un Dios personal. Un Dios personal y Padre de que sabe de qué tengo necesidad. Eso es muy importante. ¿Tú no te has visto en alguna ocasión cuando he dicho, nadie me entiende? ¿Quién se ha visto así? Hay veces que uno dice, ni el del espejo me entiende. Ni el del espejo. Porque no nos entendemos ni nosotros. Dice, ¿qué te pasa? Dice, no lo sé. Cosas que se dicen, ¿verdad? En segundo lugar, saber la necesidad verdadera que tengo. Váyatela, Fernando dice una cosa. Saber la necesidad verdadera que tengo. Si tú pudieras pedir algo que necesites ahora, piensa qué pedirías. Que me quite la hipoteca, que consiga un trabajo. No sé, cada uno. El iPhone. No sé. Un novio, una novia. No sé, cada uno. Pero la pregunta no es qué es lo que quiero, sino qué me falta. Porque dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Es diferente lo que quiero que lo que me falta. ¿Sí o no?
¿Y tú crees que Dios sabe lo que te falta? Mejor que nosotros, ¿no? Entonces yo tengo que buscar con la ayuda de Dios y ser honesto y decir, Señor, ¿qué es lo que me falta? Porque hay veces que incluso perdemos la vida, perdemos la familia, perdemos tantas cosas, incluso perdemos nuestra posición en el cuerpo, buscando lo que quiero y no valorando lo que me falta. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa podemos dar por nuestras almas? En la mayoría de los casos estamos buscando lo que quiero, no lo que me falta. Pero aquí, para apropiarme del texto, tengo que yo reconocer, que encontrar qué es lo que me falta. Hombre, si lo que te falta, si buscas lo que te falta, pues a lo mejor Dios te puede dar hasta lo que quiere. Porque Dios otorga, concede incluso los deseos de tu corazón. Hasta ahí llega como padre. Cualquier padre, en la crianza de sus hijos, un padre que se precie, pues mirará la necesidad de la casa primero. Si tiene que comprar la comida o tiene que ir al cine y tiene que elegir, va al cine, ¿no? No. Compra la comida, ¿no? Porque es lo que falta. Lo otro es lo que se quiere. ¿Se entiende? Qué listo soy, ¿eh? Pero sabe, en Marcos 10, 17, se acercó un joven a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y dice, bueno, pues honra a tu padre, diezma, cumple con esto. Todo eso lo hago desde mi juventud. ¿Y qué le dice después Jesús? Una cosa te falta. Este joven quería saber cómo heredar la vida eterna. Eso es lo que quería, saber. No quería, si quería saber. Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Deja de confiar en ti. Deja de confiar en tus capacidades, de lo bueno que eres, y sígueme. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Le faltaba confianza. Le faltaba entrega, dependencia de Dios, ¿verdad? Eso le faltaba. Y dice el relato que se marchó ¿cómo? Triste. Porque no quería saber lo que le faltaba, sino que quería encontrar lo que él quería, saber cómo heredar la vida eterna. Pero Jesús le habló a lo que le faltaba, porque tu Padre sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Para el hombre son necesidades las vacaciones, son necesidades las relaciones afectivo-sexual, son necesidades los hobbies. Todas esas cosas son buenas en su contexto, correcto. Pero lo necesario es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren un día estar en la presencia de Dios? Necesitamos santidad. Hebreos 12, 14. Mateo 5, 8. ¿Qué necesitamos? Pureza en nuestros corazones. Porque los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo va la limpieza de tu corazón y del mío? ¿Estamos lavando nuestro corazón con la palabra? ¿O no? Porque eso es necesario. Eso es necesario. En Mateo 5:3, ¿cómo estoy? ¿Me considero un pobre en espíritu o un autosuficiente?
El otro día me llevé una sorpresa desagradable, pero sorpresa. Estaba hablando con una hermana que lleva en el Evangelio no sé cuántos años, creo que fue al seminario con Matusalén, o sea, muchos años. Y le digo, sí, hermana, porque es que de verdad tenemos que ser pobres en espíritu. Y dice, yo pobre no. Digo, bueno, perdona. ¿Se me molestó? Digo, no, que no estoy hablando de dinero, que estoy hablando pobre en espíritu. Yo no. Digo, vamos a ver, ¿qué lo dice la palabra? Ah, sí. Mateo 5:3, de ello es el reino de los cielos. Necesitamos. ¿Sabe lo que es un pobre en espíritu? Yo sé que aquí se enseña eso. Aquel que no tiene facultades en sí mismo. Aquel que depende de otro. Que no tiene recurso en sí mismo. Eso es un pobre en espíritu. Aquel que no tiene recurso en sí mismo. Necesitamos la santidad. Necesitamos la pureza de corazón. Ser pobre en espíritu. La mansedumbre. ¿Qué tal? Mamma mía. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No es algo opcional, necesito. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis, que dice, descanso para vuestras almas. España creo que es el primero o el segundo, no sé, el primero o el segundo consumidor de ansiolíticos. Yo no estoy en contra si es un momento puntual para algo, pero si es una constante, ven a Jesús. Él rompe las cadenas. El príncipe de paz traerá paz a tu corazón. Amén. Pero tenemos que ser mansos. Hay veces que tenemos una tormenta dentro que no hay paz, ¿verdad? Pero necesitamos la mansedumbre. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. San Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida. Él quería acabar la carrera. ¿Cuántas cosas salen a nuestro encuentro para sacarnos de la carrera? Sabemos que los corredores, los que van así a fondo, si miran hacia atrás pueden perder la carrera. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Determinarnos a acabar la carrera. Que nadie robe tu corona. Que nadie robe tu corona, hermano. Que nadie robe tu corona, hermano. Debemos de ver qué tengo que mejorar. Allí en la comunidad, como en la iglesia, pues digo lo mismo, pues allí decimos que no te fijes tanto en tu parte fuerte, tus áreas fuertes, síguela teniendo fuerte. Trabaja en las áreas débiles, porque esas son las que te pueden sacar del camino. Dice que tengamos cuidado que lo cojo no nos saque del camino, sino que sea sanado. No, yo que soy muy buen trabajador. Bueno, en el mundo hay muy buenos trabajadores y es bueno ser buen trabajador. Pero ¿y ser manso? ¿Ser humilde? ¿Ser confiable? Hay veces que nos apoyamos en nuestras áreas fuertes, pero no. El Señor dice, ¿qué es lo que te falta? Señor, yo tengo que trabajar en este área. A lo mejor es en el orden. Allí llegan los chicos, las chicas nunca, porque las chicas siempre son muy buenas. Que tengo espías por aquí hoy. Pero los chicos llegan y a lo mejor en su vida han hecho una cama. Y aquello parece un camarote en Artamá. Más burto que una villa harta castaña. Muchos burtos. No han hecho en la vida una cama.
mucho bulto. Parece que tiene un edredón, pero no, es que no has tirado la cama. El otro día, es que es un caso. Papito. El otro día entro en una de las habitaciones y veo a uno con el colchón en el suelo y digo, ¿qué hace? Dice, haciendo la cama. Digo, muy bien. Haciendo la cama, había sacado el colchón de la litera y estaba haciendo, y dice, pero convencido, convencido. No, esto así, ahora lo pongo y ahora coge todo el colchón y lo mete dentro. Digo, que yo, ¿en serio? Dice, no, sí, dice, esto me dura a mí un montón de días. Así la hace. Hay otros que vienen que son súper organizados. Te duelen los ojos de ver el armario, porque parece que está en el Springfield, con todas las camisas así. Te da cosa tocarlo. No es que sea malo que sea ordenado. El problema es si es ordenado y después es negligente o no es mayordomo con las cosas del Señor. Por ejemplo, sigue siendo ordenado y trabaja en ese área. Porque el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar. ¿Qué es lo que me falta? Eso es lo que le tengo que preguntar, Señor, ¿qué es lo que me falta? Y yo sé que tú me vas a conceder todo lo que me falta. Me vas a dar la fuerza, me vas a dar la victoria, la estrategia para vencer. Y en tercer lugar, valorar mi relación con lo recibido y con el prójimo. A ver cómo te explico yo esto. La palabra de Dios dice que somos deudores, no a la carne, sino al espíritu. Antes era esclavo del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Lo que hemos recibido, ahora yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Dios ha confiado en ti. Dios te ha rescatado con brazos fuertes para que ahora sea su embajador, sea su ministro, pueda llevar el mensaje y el ministerio de la reconciliación, pueda ser la luz y la sal, pueda extender la mano al necesitado. Ahora yo tengo que hacer algo. Mi vida ahora tiene un propósito diferente al de antes. Si lees la carta de Filipenses y sobre todo el capítulo 4, Pablo está hablando y dando las gracias por cómo la iglesia la había ayudado, cómo la iglesia la había sostenido. En otros capítulos dice que él no fue carga para la iglesia, pero aquí estaba poniendo en valor de que la iglesia le había ayudado y eso había traído bendición hacia ellos. Ahora la iglesia tenía que socorrer a Pablo. ¿Recuerda cuando Pedro estaba en la cárcel que lo iban a matar después de la muerte de Jacobo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando sin cesar. Somos un cuerpo, hermano. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para con el prójimo. En Isaías 58, capítulo del 5 al 11, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Que desate las ligaduras. ¿De qué vale ayunar si después tengo amargura en el corazón? Ay, perdón, a lo mejor no se debe decir eso. Hombre, si ayuna para quitar la amargura, sí. Pero no ayunes por los chinos. Ayuna para que Dios te dé amor. ¿Qué te parece? Porque el ayuno que Dios escoge es hacia el prójimo, hacia extender la mano al necesitado. Mira, en el verso 14 de Filipenses 4 dice,
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Es más bienaventurado dar que recibir. Cuando uno da para el Señor, recibe. Como la frase que se suele decir, no doy porque tengo, sino tengo porque doy. En el mejor sitio donde puedes invertir, el mejor banco donde puedes invertir tu finanza, tu tiempo, tu fuerza, es en el reino de Dios. Ese nunca va a quebrar, nunca va a quebrar, siempre te va a dar intereses. Porque le diste un vaso de agua a uno de estos, a los profetas, o a uno de estos pequeños, recompensa tendrás. 100 veces más la vida eterna. Dios no es escaso, hermano. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de lo que he recibido. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo. No podemos olvidarnos del prójimo. Y no estoy hablando de darle una caja de comida, que lo hacemos, sino de darle del amor de Dios. Darle de la bendición que tú has recibido. De gracia recibiste, da de gracia. Pero me gustaría no pasar, porque hay aquí dos personajes muy interesantes. Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Paramos ahí. Pablo está pidiendo ahora, daba las gracias porque se le ayudaba a él, pero ahora dice, mira, pero pido a Evodia y a Síntique, que eran hermanas en la fe, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, habían colaborado con Pablo, pero parece ser que algo estaba pasando. No lo especifica. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí no está diciendo que si queremos aplicarnos este versículo, tenemos que buscar la unidad. ¿Te has dado cuenta del silencio? Este silencio es bueno, porque metió la malla en el lejos. Y yo cuando estaba preparando esto, yo digo, ¿y yo para qué debía decir esto? ¿Ves tú? Entra calor, ¿eh? Porque aquí no hace falta esto, claro. Esto es pantequera. Primera de Pedro 3, del 8 al 14, apúntalo, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amando. En Romanos 12, 11 en adelante dice, lo que requiere diligencia no perezoso, ferviente en espíritu sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando con la hospitalidad, bendecid a los que os persigue, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber.
Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si queremos que nuestro Padre pueda suplirnos todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, tenemos que intentar, en lo que dependa de nosotros, quitar distancias. Que sean de un mismo sentir. Y no me quiero meter en más, porque somos diferentes. Todos somos diferentes. Mira el que tiene al lado. ¿Ha visto que soy diferente? Y no se ve lo que tenemos dentro. Solo se ve diferente lo de fuera. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que ser uno en Cristo. Ya Dios, en la persona de Jesucristo, rasgó el velo y de los dos pueblos hizo uno. Cuanto antes lo entendamos, y esto no es fácil, pero si queremos la bendición de Dios, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que pueda producir la unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos, hermanos. Te lo digo, no está bien emplear esa palabra, pero como soy de campo, la voy a emplear. Por egoísmo santo, vamos a decir, una tontería. Por la conciencia. Por ti. No merece la pena. En cuanto dependa de vosotros, habrá cosas que no podamos arreglar, pero busquemos un mismo sentir. Busquemos ser de un mismo sentir, de un mismo corazón. Esta mañana decía algo, ya termino. Tú sabes que en Ezequiel dice que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Dice eso? ¿Quién ha conocido a alguien que le hayan hecho un trasplante? ¿Tú, hermano? ¿Has conocido a alguien? Yo he conocido personas que le han hecho un trasplante. Cuando te hacen un trasplante es que te llevan al límite, porque no es fácil hacer un trasplante, no la operación, encontrar un órgano. Y mira que España es uno de los países donde más trasplantes se hace. Pero no es fácil encontrar un hígado, un riñón, ¿no? Un corazón. No es fácil encontrarlo. Y entonces llevan al paciente hasta el límite, mientras pues, intentan con fármacos, con intervenciones, con esto, lo otro, y dejan el trasplante como para la última, porque es peligroso. Pero mientras estaba preparando, Dios me hacía entender que el trasplante no es el final. El trasplante es el principio de una nueva vida. Que en esa nueva vida ahora hay que cuidar el corazón. Que en esa nueva vida, en ese nuevo corazón que hemos sido trasplantados, que quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, ahora yo tengo que cuidarlo. Tengo que evitar que cosas tóxicas entren en mi corazón. Amén. Para que después eso tenga larga vida. Porque si no, Dios puede cambiar, hacer el trasplante, quitar el corazón, poner un corazón nuevo, poner de su espíritu y malgastarse. Queridos hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos se quedan en el camino? Mientras estaba preparando, me ha llamado una llamada, estaba ahí en la oficina y digo, qué raro, voy a cogerlo. Me han llamado de un chico que estuvo con nosotros en la finca hace, 10 años o más. Se bautizó. Pero eso no era el final, era el comienzo. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ponernos firmes, hermano. Y si para eso tenemos que buscar tener un mismo sentir, tenemos que hacerlo.
Y ahí entonces el diablo no ganará la partida. Una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, tú, si te interesa, pues lo coge. Ya está, porque no tengo yo. Cuidado con la raíz de amargura, cuidado con la incredulidad, cuidado con la grosura en el corazón. Cuidado. Y hay que pagar un precio. Ya para terminar, hay que pagar un precio. David se equivocó varias veces. No solamente fue con Betsabé, se equivocó. En cierta ocasión hizo un censo, que nadie le había dicho que hiciera un censo. Pero iba ya a la guerra y dice, yo quiero ver en quién confío. Se olvidó que su confianza tenía que estar puesta en Dios. Y Dios, pues, le corrigió. Y bueno, en esa negociación con Dios, le puso a elegir y dice, bueno, elijo que venga una plaga, peste o lo que sea, pero que no caiga en manos del enemigo. Y cuando vino, pues buscó un sitio en quebranto, en arrepentimiento, para ofrecer sacrificio a Dios, levantar un altar. Y entonces llegó a la tierra de donde estaba y le preguntó que si tenía una tierra para poder levantar un altar a Jehová. Y el dueño de la tierra dice, sí, coge la que quiera para ti. Y dice, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. Hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio. En la vida cristiana hay que pagar un precio, pero merece la pena vivir la vida cristiana, aunque haya que pagar un precio, que pagarlo en el mundo. Porque cuando tú te niegas por el amor a Dios, cuando tú te niegas porque no quieres apartarte de Dios, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Puede salir la alabanza un momento. No voy a hablar ahora de lo que es la riqueza en gloria, eso lo dejamos para otro día. Pero toda la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario está a nuestra disposición. En la cruz del Calvario no solamente vino la redención, sino vino la adopción, vino la sanidad, vino tantas cosas. Y todo eso, esas riquezas en gloria, están para sus hijos, para su pueblo. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que te falta? ¿Tienes constancia, revelación de un Dios personal? O a lo mejor no. No pasa nada. Es el Espíritu Santo el que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por el cual clamamos Abba Padre. Es algo espiritual. Es que te da el sello de la adopción, de que eres hijo de Dios. Para mí fue mi mayor conversión. Yo me convertí y después recibí esto. Me acuerdo dónde fue. Era en el tabernáculo, te puedo llevar a la losa como yo se lo decía. Yo me convertí aquí, pero la adopción la recibí en el tabernáculo. Y cuando yo, papá, desde aquel día a hoy, nunca he dudado de que soy un hijo de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Sabes lo que te falta? Vamos a ponernos de pie. Segunda de Samuel 24 es el texto de David, ¿no? Pero por si lo quieres apuntar o tenerlo ahí en mente. Vamos a cantar una alabanza y terminamos. Gracias sublime es, perfecto es su amor, con más de mí.